Hoy vamos a hacer un ejercicio de inicio de sesión que puedas aplicarlo en tus proyectos. El primer caso de prueba es un inicio de sesión con un usuario correcto desde la página de login. Vamos a utilizar este sitio llamado Automation Exercise. Nos vamos a posicionar en la página de login, que básicamente es la página barra login. Ahí vamos a completar con un correo existente una contraseña y vamos a hacer clic en login. Y lo que vamos a validar que en el menú aparezca que estamos logueados con este usuario DeskOps y que cuente además con el botón de logout. En Cypress vamos a crear un archivo adentro de la carpeta end-to-end. Le vamos a poner el nombre de login page.site.js. Ahí vamos a empezar a escribir nuestro el describe con el nombre de la test suite, que en este caso yo le voy a poner login page. Adentro vamos a escribir nuestro primer caso de prueba. Y este se va a llamar primer caso de prueba, donde hacemos un inicio de sesión con un usuario correcto desde la página de login. Bien, el primer paso que vamos a hacer es navegar hacia la página. Entonces vamos a hacer site site.visit y vamos a copiar la URL del login. Bien, y ahora tenemos que comprar este formulario. Entonces vamos a buscar el selector de este campo y vemos que podemos utilizar esta tag que se llama data QA login email. Entonces adentro del site-get vamos a poner data QA igual a y vamos a tipiar, sería el mail. Es un mail que ya existe, yo ya lo había registrado. Bien, y ahora vamos a hacerlo exactamente lo mismo para el otro campo que es la de la contraseña. Entonces, en vez de login email tenemos login password. Y el siguiente paso es hacer clic en este botón
Para ello podemos utilizar el login button. Punto clic, vamos a hacer clic ahí. Bien, el siguiente paso es que una vez que nos hemos logueado, nos vamos a fijar que en el menú aparece que está logueado con el usuario TestOps. Entonces vamos a escribir el selector como, a ver, bien, dentro del menú que se llama Shop Menu, que es una clase. Ahí vamos a agarrar un LI, una tabla, dentro hay un A, y vamos a elegir que es la última opción. Y lo probamos con el Selector Hub, tendríamos Shop Menú LI A. Y nos mostrarían 10 elementos, que son estos 10 elementos. Y en este caso vamos a elegir el último elemento. Vamos a escribir target y decimos que es el último. Y tiene que tener el texto que diga esto. Bien, en este caso le vamos a poner un espacio adelante porque si volvemos vamos a ver que acá va a marcar que hay un espacio. Bien, y lo último que vamos a validar es que aparezca este botón de logout. Bien, en ese caso lo que podemos hacer es agarrar la lista y ahí tenemos el link. Entonces podemos escribir de esta manera. Y ahí nos vamos a encontrar un solo elemento. Y ya como vemos está marcado. Lo pones ahí get. Colocamos esto adentro. Y vamos a decir que should tiene que tener el siguiente texto. Logout. Y en este caso también el texto tiene un espacio adelante, así también se lo vamos a agregar para evitar cualquier tipo de error. Bien, esto lo vamos a guardar y ahora vamos a ejecutar nuestro test.
Bien, ahí se está ejecutando. Ahí vemos paso por paso. Espera, que creo que acá escribí mal el selector. Bueno, no pasa nada, volvemos. Una T. Todas. Ahí volvemos. Se está ejecutando de vuelta. Acá hizo login. Y ahí, como vemos, acaba de verificar que estamos logueados y que esté el botón de logout. Bueno, este es un test bastante sencillo. Hay varias maneras de optimizar esto, pero en un próximo video podemos ver qué hacer con todo lo que es está hardcodeado, ya sea contraseñas, usuarios, los mismos textos. Ahora yo me pregunto, este mismo test, ¿cómo lo podríamos adaptar para que en vez de hacer un logueo con un inicio de sesión con un usuario correcto, probemos un usuario que no existe? ¿Cómo lo harían? Déjenme en comentarios. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.